de la ceniza. Es un rito breve y hermoso. Un poco de ceniza, una cruz sobre la frente y unas palabras de resonancia bíblica que invitan al hombre a recordar lo que es y lo que ha de ser, al menos en una fase transitoria de su existencia. La belleza se la da al rito la Iglesia, porque es la Iglesia la que lo hace suyo. Y esta pequeña expresión breve, sencilla, de precariedad del hombre, de apelación a su origen pobre y de recuerdo del final triste después de la muerte. Y esa frase bíblica que la Iglesia dice a cada uno de los que se acercan a recibir la ceniza, todo ello toca de algún modo las profundidades del espíritu humano a través de la materia. Y todo lo que se refiere al espíritu es hermoso. Sobre todo cuando lo trata la Iglesia. La Iglesia es la que sabe tratar al espíritu, porque conoce bien su dignidad. Y todo cuanto se refiere a esa vida del alma del hombre, la Iglesia sabe rodearlo de belleza, porque es bello el espíritu humano. Aunque para hablar de él estemos hablando indirectamente de la materia. La gravedad se la da al rito el hombre libre que se acerca a recibir la ceniza. Es espléndido ese gesto, cuando se hace inconscientemente. Un hombre libre, que ama la vida, que trabaja como el primero, que lucha, que desea el triunfo legítimo, personal, familiar, social, que quisiera no morir, que querría ofrecer a la sociedad de que es miembro un sistema y un modo de vida perfecto en todos los órdenes. Un hombre pleno y que sin embargo libremente se acerca con la frente humillada para recordar que es polvo. Y la grandeza se la da al rito su significación. De manera que tenemos las tres cosas: belleza, gravedad y gran hondura. Grandeza, digo, su significación, porque la Iglesia no se detiene en la contemplación de un paisaje sombrío. Cuando impone un poco de ceniza sobre la frente de un hombre y lo invita a recordar ese aspecto parcial de su origen y de su destino, es porque ama. Es porque ama a ese hombre y quiere rogarle que no olvide lo que forma parte de algún modo del entramado de su existencia. Si esto es así, es dejar de amarle el recordarle que es polvo. Por el contrario, le ayuda y quiere que él se mueva dentro de un orden que empieza en la tierra, que termina en la trascendencia de Dios. Pero el mundo no está para ceniza, prefiere el fuego vivo,
del Señor. Y por eso amamos la cruz bendita de Cristo. A esto nos mueve la Cuaresma. Periodo litúrgico espléndido por su capacidad pedagógica para nuestra fe, con tal de que nosotros los cristianos reaccionemos y en lugar de ceder a esta tentación del olvido, humildemente recojamos todo lo bueno que hay en el mundo para exaltarlo más, todo lo que hay necesitado de purificación para ofrecerle la pureza de Cristo, la de la redención. La encontramos aquí. Y en gran parte nos la sirve este periodo litúrgico tan calificado desde los primeros tiempos de la vida de la Iglesia. Los historiadores de la liturgia pueden entretenerse en darnos datos más o menos comprobados desde el siglo I, II, III, muy rudimentarios al principio, mucho más explícitos y sistemáticos ya a partir del siglo III, pero eso apenas nos importa. Lo que sabemos y podemos afirmar con toda seguridad es que desde que hubo cristianos conscientes de su fe, conmemoraban la muerte del Señor. Llegaba un momento en el año de la existencia normal de aquella iglesia que se movía dentro de la sociedad civil, en que estos cristianos, igual que desde el principio celebraban el Día del Señor, también se disponían a conmemorar esa Pascua, esa resurrección de Cristo, pasando antes por el periodo primero aquel que a la Pascua llevaba, el de la cruz. Eran cristianos y tenían que obrar así. ¿Cómo se iban a olvidar de la muerte de Cristo, gracias a la cual habían podido llegar a ser cristianos? No nos entretengamos, queridos hijos, en consideraciones nostálgicas sobre lo que ha sido la Cuaresma en otros tiempos cercanos y lo que puede ser hoy. Con el optimismo que nace de la fe, podemos afirmar que hoy, si queremos, nuestras Cuaresmas pueden ser tan purificadoras y más que las que se celebraban antes. Todo depende de nosotros. Todo depende de nuestra fe, de nuestra cooperación a la gracia del Señor. No echéis en saco roto la gracia del Señor, acaba de decirnos San Pablo. Este es el tiempo de la gracia. Vamos a disponernos nosotros, después de las consideraciones que acabamos de recibir del Padre Predicador del Retiro Espiritual, vamos a disponernos a actuar con humildad, sin estridencia, sin ningún afán combativo, sin desprecio de nada de lo bueno que el mundo tiene, pero vamos a trabajar, sacerdotes, principalmente nosotros, sobre el pueblo cristiano, nuestros hermanos, los que con nosotros forman la gran familia de Dios. Vamos a trabajar para vivir en Toledo una Cuaresma que de verdad ayude a nuestra santificación. Cabildo de la Catedral, a vosotros os pido, cuidad mucho los cultos durante todo este tiempo. Cuidad vuestro rezo coral, hacedlo bien, con mucho esmero, ensayad si es preciso, para que vuestra alabanza a Dios sea más consciente, más perfecta. Después, organizad otros actos de culto, a los que no estaréis obligados por las constituciones capitulares. Esto es lo de menos. A donde no llegan los estatutos, llega el espíritu sacerdotal.
organizad actos de culto y que se os vea en actitud de hermanos sacerdotes, antes que canónicos o beneficiados, sacerdotes del Señor, de tal manera que en la predicación de las misas los domingos y a ser posible todos los días de Cuaresma, breve, exacta, bien preparada, y en la atención a los fieles en los confesonarios para administrar el sacramento de la penitencia, no solo el penitenciario, sino otros canónigos y beneficiados que podáis estar aquí, y en los diacrosis de los viernes, y en el culto eucarístico, y en las devociones a la Virgen del Sagrario, deis ejemplo reconfortante que estimule a todos para ser mejores. Esto es lo que a vosotros os pido, Cabildo de la Catedral. Y vosotros, sacerdotes, todos cuantos estáis aquí, daos cuenta, el mundo cada vez nos ayuda menos y cada vez nos pide más. Nos ayuda menos y quizás sea bueno a la larga, en cuanto que ya no recibimos de él ese auxilio que podía provenir de una normatividad sociológica que habitualmente, por costumbres heredadas, facilitaba aquellas, siempre en la intención al menos, sanas influencias que podíamos ejercer nosotros en la sociedad. Ya no contamos con eso. Por el contrario, el mundo se independiza cada vez más y no solo proclama su autonomía legítima, sino lo que es más, su independencia a veces casi hostil. Ya no nos ayudan apenas ni los medios de comunicación social, ni los libros, ni los espectáculos, ni las costumbres públicas, ni las diversiones, mucho menos nos ayudan esas enormes facilidades que se dan a sí mismos todos los instintos desencadenados. Nos quedamos solos. Ya casi no nos ayudan tampoco los padres de familia, que van abdicando poco a poco de esa tremenda misión de la que habrán de dar cuenta Dios, tremenda misión de educar cristianamente a sus hijos. Pues bien, si esta es la época histórica que tenemos que vivir, la aceptamos humildemente. No como un reto, porque ese lenguaje es jactancioso, sencillamente como una realidad. La aceptamos. Ahora bien, sacerdotes, ¿cuál va a ser nuestro comportamiento? ¿Abdicar también? ¿Ceder? ¿Consentir en que también en lo que depende de nosotros disminuya la presencia religiosa del mundo? ¿Indiferencia? ¿Tranquila condescendencia a esta injustificada invasión? No de la autonomía legítima, sino de la independencia hostil. Esa va a ser nuestra actitud. Sacerdotes, los de las parroquias, aquí no estáis muchos de ellos porque ahora celebráis vuestros cultos en las mismas. Ayer estuvimos reunidos todo el día. Los capellanes de los colegios, los superiores de los seminarios, los profesores, los que escribís en los periódicos, los confesores donde quiera que os acerquéis a perdonar los pecados, donde esté una presencia sacerdotal, ¿qué habéis de hacer? Vivid vuestra fe de sacerdotes, y entonces ya no nos angustiará si el mundo nos deja o no demasiado solos. Lo que tenemos que hacer es no dejarle solo nosotros, y donde tengamos una porción de mundo, que allí nuestra presencia sacerdotal
sea santificadora. Poned más de aquello a que estéis obligados por imperio y exigencia de una misión normal y concretada dentro del derecho canónico. Se necesita algo más, se necesita la generosidad, el desprendimiento total, más oración, más vigilancia sobre vosotros mismos. Sacerdotes, en vuestros hogares, en vuestra predicación, en vuestro trato con los fieles, decidles a los que quieran escucharos qué es la Cuaresma. Y si no quieren oír sobre la Cuaresma, decidles qué es la cruz de Cristo. Y si tampoco quieren escuchar sobre la cruz, habladles de la salvación. Y empezad por la salvación del hombre de este mundo, para hacer ver que no hay salvación si no es en Dios nuestro Señor. Alumnos del seminario, a los que tan en el corazón llevo, puesto que constituís para mí una preocupación permanente. Es necesario que en el seminario, en este tiempo de Cuaresma, haya más mortificación, más privaciones, más renuncias, más momentos de silencio por amor, más oración, más ascética visible, más prescindir de detalles que hoy se consideran ya normales en nuestra educación, con tal de que de ellos no se abuse. Por ejemplo, la televisión. Salidas. Hace falta muchachos jóvenes cuya generosidad esté vibrando siempre al impulso de un ideal infinitamente puro, que no se contente con ningún nivel de los que pueda establecer sencillamente el criterio de un hombre cuando habla de actuaciones pastorales. El nivel lo establece Cristo Jesús desde la cruz, y hace falta que en el seminario se viva esto con mucha más intensidad ahora que a lo largo del año. Y luego vosotros, los fieles, padres y madres de familia, cristianos, responded a esta llamada de vuestros sacerdotes. No os limitéis a una asistencia material a los actos de culto que se organicen. Asistir, sí, es necesario para recibir por el conducto por el que normalmente llegan las influencias de la palabra y de la vida. Pero además, sed catequistas de vuestros hijos. Hablad de Cristo en vuestros hogares. Cumplid con este mínimo que hoy pide la Iglesia, de las abstinencias, y ofreced algo más espontáneamente de vuestros ayunos. Atended a los pobres, procurad en todo momento la justicia en las relaciones sociales, ayudad a todo lo que en el mundo pueda contribuir a mejorar la condición del hombre. Todas estas deben ser normales preocupaciones de una familia cristiana. Pero sobre todo, purificaos interiormente vosotros mismos y preguntaos cómo van nuestras conciencias en nuestro trato con Dios. Desde ahí empezad a recorrer los demás caminos en el trato con los hombres. Ejercicios espirituales, cursillos, tandas más largas o más cortas. Familias de Toledo, hay que reaccionar un poco. Es gloriosa esta ciudad por su historia, pero a veces, si nos limitamos solo a contemplar el pasado, esa historia lo único que puede servir es para representar una carga pesada. Ayer en la reunión de párrocos decía uno de ellos que solo en su demarcación parroquial tiene 17 templos. Yo los respeto como un testimonio de lo que en el pasado fue y de lo que ha sido la historia de esta ciudad gloriosa. Pero no puedo enorgullecerme de eso en el momento actual. Me interesan mucho más los templos vivos del espíritu de cada uno de los toledanos,
familias generosas, familias que hagan más caridad, que se desprendan más de sus bienes en favor de los pobres, que murmuren menos, que eduquen mejor a sus hijos, que se pregunten sobre el porvenir de la Iglesia y ayuden a esta con un afán universal, que extiendan la influencia generosa de su fe hacia otros ambientes en los que esta fe se ha apagado, aunque los templos materiales sigan cubriendo la ciudad. Ojalá nos ayude a todos el Señor para poder realizar una cuaresma así, purificadora, luminosa, llena de fe y de confianza en los méritos infinitos de Cristo Redentor, que nos acerque poco a poco cada día a la Semana Mayor, la Semana Santa, que hemos de empezar a preparar con todo esmero. Esto no es evasión cúltica, esto no es más que rendir tributo a la majestad de Dios y situarnos en la perspectiva necesaria para que el agua viva venga a nuestras fauces resecas. Si tenemos que llevar a los hombres el amor de Dios, hemos de empezar por saber y pensar quién es Dios, cómo nos ama y cómo nos manifiesta su amor. Y para esto se requiere meditación,